La madrugada parecía más larga que todas las demás dentro de la penitenciaría estatal de Seacliff. Una luz gris atravesaba las ventanas estrechas, casi como si hasta el sol tuviera miedo de mirar dentro de aquel lugar. Allí, sobre un lecho de acero helado, Mason Reed permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 6 de la mañana. En solo 3 horas, la inyección letal pondría fin a su vida. Tras 5 años de apelaciones fallidas y proclamando su inocencia sin que nadie lo escuchara de verdad. El silencio del pasillo solo era interrumpido por el sonido cadencioso de los pasos de la directora de la prisión, Eleanor Blackwood, que llevaba una expresión dura y profesional. Ella informó a Mason que sus últimas peticiones estaban sujetas a aprobación. La voz de Mason salió ronca, implorando: «Por favor, directora, déjeme ver a Ranger una última vez». Blackwood se sorprendió, pero algo en su mirada se suavizó por un instante. Mason explicó que Ranger lo había salvado antes y que solo necesitaba despedirse. Ella respiró hondo y accedió, diciendo que llamaría a Abigail Porter, Abby, y si ella aceptaba traer al perro, la visita sería permitida. La historia de Mason y Ranger. 5 años antes, Mason Reed tenía una vida diferente. Era un veterano de la Marina, había servido como Navy SEAL en misiones de riesgo, pero cargaba consigo cicatrices invisibles del estrés postraumático y pesadillas nocturnas. Fue en ese periodo cuando encontró a Ranger, un pastor alemán con inconfundibles ojos ámbar y una cicatriz profunda en el hocico. Ranger había arriesgado su vida para salvar a un niño de un incendio, pero fue rechazado en un refugio. Mason vio en Ranger a un compañero que cargaba batallas semejantes a las suyas, y el perro se convirtió en su ancla. Ranger sabía exactamente cuándo presionar su cuerpo contra el dueño para apartar las pesadillas o ladrar para traerlo de vuelta de los recuerdos dolorosos. En esa etapa, Abigail, una profesora determinada, entró en la vida de Mason, enamorándose de ambos. Estaban comprometidos pocas semanas antes de que ocurriera la tragedia. El crimen y la condena. El empresario inmobiliario Victor Montgomery fue encontrado muerto, apuñalado en su ático. Rápidamente, las pistas apuntaron hacia Mason Reed. Una huella digital parcial en el cuchillo. Una discusión reciente entre Mason y Montgomery, presenciada por vecinos. Un depósito sospechoso en la cuenta bancaria de Mason. El detective Warren Harlow creyó haber construido un caso sólido, y el juicio, presidido por el juez Carlton Pierce y sostenido por el fiscal Gregory Whitman, fue rápido. Mason fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con pena de muerte. Solo Abby, que nunca dejó de visitarlo, y el reverendo Michael Sullivan, el capellán de la prisión, creyeron en su inocencia. Abby cuidaba de Ranger que, envejecido y con la salud debilitada, aún esperaba que su dueño regresara, levantando las orejas cada vez que la puerta se abría. La visita y el secreto de Ranger a las 7:45, Abby llegó a la prisión con Ranger. El reencuentro fue conmovedor. Ranger explotó de emoción, lanzándose a los brazos de Mason, que lloraba y se aferraba al cuello de su amigo. Sin embargo, Ranger no estaba solo feliz. Olfateaba algo, presionando insistentemente su hocico contra el bolsillo de la ropa de Mason. Mason sacó un pequeño trozo de tela, un retazo de su antigua chaqueta. Al ver la tela, Ranger se estremeció. Comenzó a gruñir bajo y miró a Mason con desesperación, como si aquel trozo escondiera un secreto. Algo no estaba bien. En ese mismo instante, el detective Harlow, que pasaba noches en vela por sospechar del caso, llegaba a la prisión exigiendo hablar con la directora. Había encontrado una anotación olvidada sobre huellas digitales no identificadas que nunca fueron incluidas en el proceso y que parecían haber sido alteradas después del juicio. Harlow había descubierto algo que podía cambiarlo todo, pero quedaban apenas 40 minutos hasta la ejecución programada. El reloj de la prisión marcaba las 8:17 de la mañana.
Quedaban menos de 45 minutos para la ejecución de Mason Reed. El descubrimiento de Harlow. En la oficina de la directora Eleanor Blackwood, el detective Warren Harlow dejó sobre la mesa una pila de registros y archivos recién desenterrados. Dijo que había encontrado registros de llamadas y pings de celular que fueron ocultados en el proceso. Harlow reveló que existían evidencias de que un hombre llamado Wilson Grant se encontraba en las cercanías del apartamento de Victor Montgomery la noche del asesinato. Blackwood se extrañó, pues el nombre de Grant nunca había aparecido en el juicio. Harlow confirmó, y no fue por casualidad. Según el detective, alguien quiso asegurarse de que Mason fuera el chivo expiatorio. Wilson Grant es conocido como un solucionador de problemas, un hombre contratado para limpiar los desastres de gente poderosa, y desapareció justo después de la condena de Mason. La directora percibió la gravedad de la situación. Si era cierto, estaban a punto de ejecutar a un hombre inocente. Harlow aseguró, no solo lo digo, lo estoy probando. Ranger intenta avisar. Mientras tanto, en la sala de visitas, Mason abrazaba a Ranger junto a sí, el perro olfateando cada detalle como si quisiera memorizar el momento. Abby observaba, cargada con el peso de la realidad de que podría ser la última vez que estuvieran juntos. De repente, Ranger volvió a insistir con el trozo de tela que Mason había sacado del bolsillo, pedazo de la antigua chaqueta. El animal olfateaba, temblaba y gruñía bajo, nervioso. Abby se acercó, susurrando. Él está tratando de decirnos algo. Ranger empujó el paño contra Mason, luego contra Abby, y soltó un gruñido sordo, como si recordara un olor que nadie más podía percibir. Ejecución suspendida. Minutos después, la directora Blackwood entró acompañada de guardias. Con voz firme, pero con un tono distinto, anunció, «Señor Reed, la ejecución será suspendida temporalmente». Explicó que el detective Harlow había encontrado registros que señalaban a otro sospechoso y tendría 2 horas más. Mason, atónito, tardó en reaccionar. Abby sollozó de alivio y Ranger movió la cola, sintiendo el cambio de energía. La corrupción de Whitman. En la oficina, Harlow encontró otro detalle entre los informes ignorados. Residuos de pólvora registrados en la escena del crimen, a pesar de que la víctima había muerto apuñalada. Un detalle que jamás fue presentado en el tribunal. Harlow comprendió que se trataba de ocultamiento, no de un error técnico. Lo más impactante fue descubrir que quien firmaba la retirada del informe de los autos era el fiscal Gregory Whitman, el mismo que había sostenido la acusación contra Mason. Harlow sintió el estómago revolverse, comprendiendo que la sombra de la corrupción se extendía sobre su trabajo. La revelación de Abby. Mientras tanto, Abby reunió valor. Sostuvo la mano de Mason, la colocó sobre su vientre y reveló, «Lo descubrí hace 3 semanas. Mason, estoy embarazada». Mason quedó en shock, sintiendo alegría, dolor e incredulidad, y la atrajo hacia sí, llorando. Ranger se recostó junto a ellos como si entendiera que nacía un nuevo vínculo en aquella celda fría. Confrontación y nuevo detalle. Afuera, los manifestantes se dividían entre quienes pedían justicia por la víctima y quienes clamaban por la libertad de Mason. El tiempo avanzaba. Las 9 de la mañana, la hora prevista para la ejecución. El fiscal Gregory Whitman llegó a la prisión y confrontó a Harlow, diciendo que no permitiría que un caso sólido se deshiciera. Harlow lo encaró directamente, preguntando por qué había firmado la retirada de evidencias del proceso y dónde está el Rolex de Montgomery. Whitman se congeló, murmurando que era irrelevante, pero Harlow replicó que un reloj desaparecido, un informe perdido y huellas no investigadas eran manipulación. En la celda, Ranger seguía agitado, olfateando y rascando la ropa de Mason. Abby recordó que, la noche del crimen, Ranger se había comportado extraño con la chaqueta de Mason, intentando tirar de ella. Planteó la hipótesis, ¿y si alguien manipuló tu chaqueta? ¿Y si plantaron algo en ella?
Mason recordó que la policía la había recogido muy temprano como parte de las pruebas. Harlow, corriendo contra el tiempo, llamó al laboratorio forense. Descubrió que el Rolex había sido firmado como retirado por el propio Whitman 3 días después del crimen y nunca regresó al depósito de pruebas. Harlow comprendió que se trataba de un crimen dentro de otro crimen y preparó una petición urgente al juez Larson para una audiencia inmediata. El reloj marcaba las 10:50 de la mañana. Quedaban apenas 10 minutos hasta que expirara el plazo de prórroga. La pólvora en la chaqueta. En la celda, el reverendo Sullivan entró con un guardia. Le dijo a Mason que el detective Harlow necesitaba saber algo sobre la chaqueta, pues habían encontrado residuos de pólvora en la escena del crimen, aunque Montgomery había muerto apuñalado. La pregunta era si la chaqueta de Mason podría haber contaminado la escena. Las palabras golpearon a Mason y recordó de inmediato: estuve en el campo de tiro esa mañana. Abby abrió los ojos de par en par y recordó que Ranger había intentado coger la chaqueta aquella noche, tan insistente que ella tuvo que encerrarla en el armario. Mason miró al perro, que repetía el mismo comportamiento, y susurró: él intentó advertirme, siempre lo supo. La conexión del crimen y el secreto de la chaqueta. Al otro lado de la prisión, Harlow recibió una llamada del laboratorio forense. El técnico confirmó que el Rolex fue retirado por Gregory Whitman 3 días después del crimen. El técnico añadió que habían localizado la chaqueta de Reed en un almacenamiento secundario y que los exámenes preliminares indicaban la presencia de residuos de una sustancia usada para limpiar sangre y ADN en escenas del crimen, no pólvora común. Era la pieza que faltaba, vinculando a Mason con una trampa meticulosamente planeada. Harlow ordenó que prepararan el informe oficial de inmediato, pues eso podía salvar la vida de un hombre. La segunda prórroga. A las 10:59, la directora Blackwood apareció en la celda. Anunció que el plazo de ejecución había sido extendido por 48 horas más, tras una llamada de la oficina del gobernador. Abby rompió en llanto y Mason se desplomó sobre la cama, abrazando a Ranger con fuerza. La red de corrupción. Mientras el caso se convertía en un espectáculo nacional, el juez Carlton Pierce, responsable del juicio original, observaba todo desde su coche, nervioso y recibiendo llamadas sospechosas. Dentro de la prisión, Harlow descubrió que Montgomery planeaba denunciar un esquema de corrupción vinculado al proyecto Coastal Haven, un megacomplejo inmobiliario que generaría millones a empresarios y políticos locales. Montgomery quería entregar documentos a las autoridades federales, pero fue silenciado, y Reed fue el chivo expiatorio perfecto. Harlow concluyó que el propio sistema no solo había ayudado a condenar a un inocente, sino que lo manipuló. El sacrificio de Ranger. En ese momento, Abby confesó a Mason que el veterinario había diagnosticado cáncer avanzado en Ranger y que podría tener solo unos meses de vida. Mason se estremeció, pero abrazó al perro susurrando: aguantaste todo esto, esperando por mí. No me dejes ahora, compañero. Aún no. Harlow entró en la celda y confirmó la información del laboratorio. La chaqueta contenía residuos de la sustancia usada para limpiar sangre y ADN, y aquello había sido plantado. Harlow explicó que el perro había detectado el olor que nadie más podría percibir y trató de advertirlo, guardando ese secreto durante 5 años. A las 11 en punto, la directora recibió la confirmación oficial. Se marcaría una audiencia de emergencia en un plazo de 48 horas. Y Mason no sería ejecutado, al menos no todavía. Fuera de la prisión, el juez Pierce recibió una llamada nerviosa, indicando que Harlow estaba vinculando Coastal Haven al caso Reed. La guerra por la verdad apenas comenzaba, y Mason, Abby y Ranger permanecían unidos, luchando contra el tiempo. El reloj marcaba las 7 de la mañana, 2 días después del aplazamiento.
Mason Reed despertó en la celda de observación, con Ranger acostado a sus pies, respirando con dificultad, pero firme. Abby dormía recostada contra la pared, protegiendo su vientre. La audiencia y la verdad expuesta. El detective Harlow entró, exhausto, y anunció que la audiencia tendría lugar ese mismo día y que no podrán silenciar la verdad. La audiencia fue fijada en el tribunal de Oceanside, con transmisión en vivo. Harlow presentó las pruebas, informes ocultados, huellas digitales ignoradas, la retirada ilegal del Rolex y los residuos en la chaqueta de Mason. Afirmó que el proceso había sido manipulado para condenar a Reed y que el responsable de ocultar pruebas era el fiscal Gregory Whitman. El fiscal intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. El momento más impactante fue cuando Harlow reveló llamadas interceptadas entre el juez Carlton Pierce y empresarios vinculados al proyecto Coastal Haven. Harlow declaró que Victor Montgomery fue asesinado para ser silenciado y que Mason fue usado como chivo expiatorio, exponiendo una red de corrupción que involucraba jueces, fiscales y empresarios. El juez Pierce intentó salir discretamente, pero fue inmediatamente rodeado y esposado por agentes federales. Absolución y libertad. A continuación, llegó la sentencia del juez Larson. Este tribunal considera a Mason Reed inocente de los cargos de asesinato. Queda oficialmente absuelto y puesto en libertad inmediata. Abby se lanzó a los brazos de Mason. Ranger, aún débil, movió la cola y ladró. Horas más tarde, Mason caminaba libre junto a Abby y Ranger. Mason miró a Ranger, que jadeaba con dificultad, y dijo: «Pero yo no soy libre si él no lo está». El legado de Ranger. En los días siguientes, Mason y Abby llevaron a Ranger a una clínica veterinaria que confirmó el diagnóstico de cáncer avanzado y poco tiempo de vida. Mason, sin embargo, no se rindió, diciendo: «Tú me salvaste cuando nadie más creía en mí. No voy a rendirme contigo ahora». Optaron por un protocolo experimental para darle al perro más meses o quizá años de vida, porque merecía cada segundo. Mason se readaptaba a la vida siempre con Ranger a su lado. Abby sonreía diciendo: «Nuestro hijo conocerá al héroe que salvó a su familia». Mason llevó a Ranger a la playa, su lugar soñado, y le dijo: «Siempre serás mi ancla, mi héroe». Meses después, nació la hija de Mason y Abby. Ranger estaba allí, débil pero presente, y el bebé instintivamente sujetó la pata del perro. El tiempo de Ranger fue breve, pero suficiente para ver a su familia reunida y protegerlos hasta su último aliento. Cuando finalmente partió, Mason y Abby estaban a su lado, susurrando palabras de gratitud. Mason se dedicó a su familia y nunca permitió que la memoria de Ranger fuera olvidada. Escribió un libro y ayudó a organizaciones de defensa de la justicia. La mayor lección que aprendió fue la de un perro marcado por cicatrices. La lealtad verdadera es capaz de resistir incluso al tiempo y a la muerte.